Muy buenos días, hermanos. Que el Dios Altísimo los bendiga en este día y que este día sea un día de mucha paz en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos. Hoy me ha tocado compartir, prosiguiendo con nuestros devocionales, me ha tocado compartir lo que es Santiago capítulo 2. Y bueno, vamos a leer el versículo 1. Para poder entender mucho mejor. Dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Estoy usando la Nueva Versión Internacional de la Biblia. No, en otras Biblias dicen discriminación o acepción de personas, o eso es lo que dicen otras versiones, ¿no? Y acá dice favoritismo. El mismo Señor Jesucristo nos ha mostrado que no había parcialidad en todos los actos que Él hacía, no había distinción alguna cuando Él trataba con las personas, ¿no? Y eso también nos dice en Deuteronomio. Vamos a ver, Deuteronomio nos dice lo siguiente. Perdón, 5. En Deuteronomio 17 nos dice lo siguiente el Señor. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni es injusto. Entonces el Señor acá nos está diciendo, nos está repitiendo que nosotros no podemos tener acepción de personas, de discriminaciones, ¿no? Eso es lo que el Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar, nos va a hablar en esta mañana. Debemos tener en cuenta y recordar bien que Santiago escribió a una era muy dividida. Era un tiempo muy dividido en esos tiempos donde él estaba, llena de prejuicios y odio, ¿no? Basada en étnicas sociales, trasfondos religiosos, en todo eso se basaba. En el mundo antiguo la categorización era de siempre, era como algo normal, algo natural, así se daba la categorización, es decir, escoger, clasificar, eso se daba en esos tiempos, ¿no? Entonces, dice, de siempre estabas dividido las personas, ¿no? Por ejemplo, los judíos con los gentiles, los esclavos y los libres, ricos, pobres, etcétera, ¿no? Y era también algo que se practicaba en esos tiempos. Pero ahora también podemos ver, claro que ya no es tan abierto como era de repente años pasados, muchos años atrás, porque ahora hay leyes que están, que bueno, ¿no? Que dicen que eso está mal y bueno, todos nosotros tenemos que respetar a la gente, ¿no? Que no conoce de Dios. No sé si ustedes han escuchado la palabra exclusividad. Eso se da, yo creo, más en Lima, ¿no? En lugares así, en restaurantes, entre comillas, de clases, como dicen, ¿no? Restaurantes, no sé, campos deportivos, parques, ¿no? ¿Qué quiere decir exclusividad? Quiere decir que los que trabajan ahí se permiten ellos dejar entrar a las personas que ellos quieren, ¿no? Entonces, hay muchas formas de discriminación social, ¿no? Y eso es lo que nos está hablando Pablo ahora. Pero tenemos que entender algo grandioso. Pero la obra de Jesús la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, también hace de que esto se rompa, esas murallas que dividen a la humanidad. Por eso también Él ha venido, por eso también Él ha muerto en la cruz, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ya, ahora vamos a ir un momento, por favor, a Santiago, capítulo 2, del 2 al 4, y lo vamos a leer.
Supongamos, dice, que en lugar donde se reúnen entre un hombre, dice, un lugar donde se reúnen, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado, ¿no? Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí, de pie, o siéntate en el suelo bajo mis pies, ¿no? Si eso hacemos, él está poniendo ejemplos, ¿no? Y acá nos pone el ejemplo de un rico y un pobre, y no quiere decir que solamente sea eso la discriminación o eso la acepción de las personas, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchas formas de poder tener esa discriminación para contra las personas, ¿no? Luego en el 4 dice, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Eso dice en la palabra, ¿no? Entonces, esa parte del 4 dice, ¿no? En la parte del 4, Pablo nos explica y nos dice que el favorecer al hombre rico por encima del hombre pobre es en la forma que lo describe Santiago, nos muestra una triste y profunda calamidad entre los cristianos. ¿Se da cuenta? Está hablando de los cristianos. Si nosotros nos portáramos así, entonces muy lamentable, dice, es una calamidad que un cristiano pueda comportarse de esa forma o de esa manera, ¿no? Y también nos muestra que estaría importando más la apariencia externa, ¿no? La apariencia externa en lugar del corazón, pues el Señor, como dice en 1 Samuel 16:7, dice, el Señor no ve lo que ve el hombre, pues el hombre ve la apariencia exterior, pero el Señor, ¿qué dice? Ve el corazón. También nos está hablando de la pobreza interna que los seres humanos podemos tener al hacer estas cosas, al tener discriminación, acepción de personas o a elegir a las personas, esta sí o esta no, ¿no? Entonces, el Señor nos está hablando también de una pobreza interna, ¿no? Si esa persona, en ese caso, sería así. Y ahora hay otra cosa más, cuando asumimos que el hombre rico es más importante para Dios, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Porque muchas veces, ¿qué decimos nosotros? Uy, ese señor tiene mucho dinero, ese señor tiene plata, ¿no? O de repente también decimos, mira, está bien bendecido, ¿no? Ante los ojos de Dios, nosotros creemos que el hombre rico también ha sido bendecido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a poner mucho valor a las riquezas, al dinero, a lo material, ¿no? Y se empieza a mostrar un rasgo de egoísmo, de envidia aún entre las personas, ¿no? Y a veces también buscan el favoritismo de estas personas, ¿no? El rico, de repente hay un pensamiento, dice, esta persona tiene dinero, esta persona es rico, de repente me puede ayudar en algo que yo necesite, ¿no? Entonces, ¿qué va ocurriendo ahí? Ahí va habiendo divisiones, ahí va entrando pensamientos de repente de envidia y de egoísmo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Y yo les digo algo, el único que nos favorece es Jesús. El único que puede usar aún a esos ricos es el Señor. No hay nada más. ¿Para qué? Para que pueda bendecir a su pueblo. Eso es así. Vamos a leer ahora el capítulo 5, por favor. Y el verso 5 dice, escuchen, mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos, ¿no? Para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Miren lo que está diciendo, ¿no? El pobre es elegido por la fe debido, dice que los pobres de este mundo simplemente tienen más oportunidades para confiar en Dios. Tienen aún pobreza espiritual. Por eso es que dice la palabra que a los que aman al Señor
Él va a dar aún lo que necesitan también. ¿Me entienden? Ahora, el rico va a confiar en sus riquezas, ¿verdad? El rico siempre va a estar confiado en sus riquezas, va a creer que por el dinero que él tiene va a poder solucionar todos sus problemas, todos sus casos. Y no es así, hermanos. Yo tengo vecinos que tienen mucho dinero. He visto, ¿no? Como uno de ellos, ¿no? Por estar con otra mujer, su esposa va y lo asesina con su propia arma de fuego que tenía en su carro. Se dan cuenta, el dinero puede servirnos, sí. El dinero es para que nos sirva, pero no para ponerlo en primer lugar. Esa es la realidad, ¿no? Y después a otro vecino que su hijo era adicto y aún con todo el dinero que él tenía, no lo pudo sacar de la adicción y el chico murió. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. Por lo tanto, el hombre pobre será más rico en fe. Y eso es una realidad, no, eso es una verdad. El Señor conoce, el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Y así es bien clara la palabra, ¿no? La palabra dice, ¿no? Que acá, y lo vamos a volver a leer para poder quedarnos con eso en la mente y en el corazón. Escuchen, mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a los que lo aman. ¿Se dan cuenta? Entonces, los más necesitados tienen mayor necesidad, mayor oportunidad de buscar al Señor, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo acá Santiago, ¿no? Ahora, el hacer acepción de personas es tomado como pecado. Tenemos que aprender a ser amables, llenos de amor con todas las personas. Nosotros no podemos practicar estas cosas, ¿no? Nosotros no debemos tener distinción de personas, ni de repente decir este sí o este no, este tiene y este no. O de repente este me da y este no, ¿no? Entonces todo eso nosotros tenemos que tenerlo muy presente, hermanos. Amén. Ahora vamos a ir al versículo 14 del mismo capítulo 2. Ahí también nos habla algo el Señor y nos dice, nos habla sobre la fe y las obras, ¿no? Y voy a leerlo todo para poder entender. Hermanos míos, dice, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos, dice, que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Pero no les dan, dice, lo necesario para el cuerpo. O sea, simplemente les decimos, no tenemos fe que ellos no van a pasar frío, tenemos fe que ellos no van a tener hambre, ¿no? Pero no son, o sea, acá dice que lo que ellos también necesitan es que le des un abrigo, que le des un pan si tienen hambre. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Por eso dice, ¿de qué serviría eso? Ahora en el 7 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Se dan cuenta? ¿Tú crees que hay un solo Dios magnífico? También los demonios lo creen y tiemblan, ¿no? Qué tonto eres, dice la palabra. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? ¿No? Ahora, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Lo ves? Su fe y sus obras actuaron conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino
Así dice la palabra. Luego dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿no? ¿Qué podemos pensar sobre eso, no? ¿Qué podemos decir? Y acá nos dice también Pablo una verdadera fe tiene que estar acompañada por acción. Eso es lo que nos dice. Porque es la demostración de una fe viviente en acciones de amor. Es una fe viviente en acciones de amor. Eso es lo que nos dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, otra cosita más, ¿no? Ahora, Santiago no contradice a Pablo, ¿no? Como sabemos. ¿Por qué? ¿Quién insiste de que somos salvos no por obras? Pablo dice en su palabra eso. Pero ¿qué dice Santiago? Y Santiago aclara esta situación, ¿no? El tipo de fe que salva, dice, somos salvos, y él también lo cree, somos salvos por la gracia a través de la fe, no por obras, pero esa fe que salva tendrá obras que la acompañen y además se dan cuenta, es una fe que acompañada de acción. Tú no puedes decir, no, Señor, yo quiero un trabajo y no ir a trabajar, ¿no? No se puede. Tú tienes fe de que vas a tener ese trabajo, pero vas a ir a practicar el trabajo. Entonces, eso es lo que dice Pablo, ¿no? Porque también Santiago, porque también Pablo dice, porque somos hechura suya. Yo quiero que lean, y esto está en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que la pongamos en práctica. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hoy Pablo nos habla de estas dos cosas muy importantes, ¿no? De no tener acepción de personas, de no estar clasificando a las personas, y también nos habla de que la fe tiene que ir acompañada, dice, con obras. Y no lo contradice a Pablo, por si acaso. Entonces no hay contradicción. Jamás ustedes van a encontrar una contradicción en la palabra. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Gracias por este tiempo. Gracias.